la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Marco Antonio Rueda Vergara, quien es máster en Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho Constitucional, catedrático en las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología e Injusto Penal. Conferencista e investigador, ha participado en la autoría de libros en materia de ejecución penal. Desde el 2015 y hasta la fecha, se desempeña como juez primero penal especializado en ejecución del sistema acusatorio. En esta tarde estamos con el maestro y juez de ejecución de la Ciudad de México, Marco Antonio Rueda Vergara. Bienvenido, maestro, a este conversatorio y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos a todos, al Colegio Mexicano. También le mando un fuerte abrazo a todos los integrantes de la barra y demás. A tus órdenes, maestro, para servirte. Muchas gracias, maestro y su señoría. Pues mira, quisiéramos preguntarte primeramente directamente ya al tema, si nos pudieras referir, maestro, ¿cuál es el sentido de que una persona esté recluida, maestro? Sí, excelente planteamiento. Amigo, te comparto, la pena siempre ha tenido una evolución sobre las etapas en las que deben hacerse el estudio o su análisis, los efectos, las consecuencias, la retribución por retribución, si tiene un alcance más allá del castigo o si está orientada a otro propósito, a otra finalidad. En ese sentido, te podría decir que, como todos sabemos, empezamos con la venganza privada, es decir, la pena tenía como finalidad el regresarle el mal causado a la persona. No había proporción, era completamente desmedido e incluso era un tema que recaía entre los propios particulares. Esto fue evolucionando, pasando por las etapas del derecho penal, ya sabes, esto del periodo humanitario, en donde se empieza a valorar a la persona ya como un ente sujeto de ciertos derechos que no puede ser juzgado mediante pruebas ordálicas y demás, y entonces empieza a cobrar sentido el tema de la pena. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de que se castigue un comportamiento penalmente relevante? Y muy especialmente hago énfasis con el tema de la prisión. El alcance de la pena privativa de libertad pues es la más grande que tiene prácticamente todos los estados modernos, ¿no? El derecho penal utiliza, a veces abusa, dirían algunos, de la pena de prisión. En ese sentido, en México han sido básicamente tres grandes connotaciones las que se le ha dado a la pena: su sentido, su propósito, su finalidad. Empezando por la regeneración, en donde hablábamos de un tema de regresarle el mal causado. A quien le interese el tema puede consultar a Roeder, habla precisamente de lo que es el correccionalismo, el regresar ese mal, pero adicionaba en el texto constitucional de 1917 el tema de que la pena tenía como propósito, además de castigar, el obligar a la persona a trabajar. Es decir, se hablaba del famoso trabajo forzado. Estas frases de picar piedra surgen con motivo de la regeneración. Este concepto evoluciona allá por 1964. En la Constitución se hace una modificación y se pasa de la regeneración hacia el de readaptación social. El modelo de readaptación concibe a la persona como un enfermo, como una persona que no comprende el mal el delito que está cometiendo y que por ende amerita, en todo caso, un tratamiento. Los enfermos reciben un tratamiento. De ahí deriva que en las leyes que dieron pauta después, en 1971, a las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, se busque tratar la enfermedad que llevó a la persona a delinquir. Entonces ya la pena tiene varias connotaciones o va adquiriendo más connotaciones. La primera subsiste, es un castigo que tiene que sufrirse. La pena se tiene que sufrir, dice la readaptación, pero también está encaminada a que ese sujeto que no ajusta su comportamiento a las reglas sociales, pero que además lo hace porque porque presenta una enfermedad, pues tiene que ser tratado. Y ese tratamiento se llevaba a cabo a través de tres grandes ejes rectores, que son el trabajo, ya no tanto en un sentido forzado, sino en un carácter de utilidad, es decir, que sirva de algo ese empleo, no solo picar piedra, que probablemente no tenga ningún sentido, capacitarse para el trabajo y además tener educación. Ahí podemos empezar a vislumbrar que el propósito de la pena, además de castigar, al menos hasta esa época, era trabajar en la persona, me refiero en un sentido lato, trabajar en él, para que las circunstancias que dieron pauta a la comisión del hecho delictivo desaparezcan en la medida de lo posible y al momento de que se genere la libertad de esa persona, ajuste su comportamiento a las reglas de la sociedad. Así,
continuamos en el avance del estudio constitucional del fin de la pena, que, insisto, sobre esto se pueden hablar muchas horas, pero estoy tratando lo más, sin lograrlo, pero lo estoy tratando de sintetizar lo mejor posible. Llegamos hasta la reforma del año 2008, en vigor a partir del año 2011, en el que se cambia el modelo de readaptación por el modelo de reinserción social. En el modelo de reinserción social, el sujeto ya no se le concibe como un enfermo, y esto parte precisamente de que la concepción de readaptación, de hablar del sujeto enfermo, es una concepción criminológica que nos heredaron Ferri, Garófalo y Lombroso, estos criminólogos ya de hace mucho tiempo, que generaron posturas de psicología criminológica, sociología criminológica. Lombroso, Marco Ezequiel Lombroso, incluso crea la teoría del hombre delincuente, a virtud de la cual, en un análisis, un estudio que en esta época ya carecería de toda metodología, es decir, la metodología que empleó para hacer su estudio era muy escasa, no se compararía con un estudio moderno, pero él concluye que las personas de mentón prolongado, que tienen el cabello rizado, que tienen facciones gruesas y que tienen ciertas características específicamente físicas, son sujetos propensos a delinquir. En algún momento van a delinquir. De ahí surge el concepto también de peligrosidad. No obstante esto, la crítica que hace la reinserción a la readaptación es precisamente esa. Tú estás prácticamente condenando a una persona que nace con ciertas características considerando que va a delinquir, cuando en realidad sabemos que no necesariamente es así y que el carácter científico de ese estudio adolece de muchas, pues bueno, insisto, de mucha metodología. Entonces el modelo de reinserción destruye el tema del enfermo, del inadaptado, y dice: el sujeto que comete un delito es una persona y como tal tiene derechos y tiene obligaciones que en determinado estado deben ser reconocidas. Al tener derechos y obligaciones y no estar enfermo, una vez que él esté recluido, no amerita o no requiere que se trabaje en él, me refiero que se le trate de la enfermedad, porque no hay ninguna enfermedad. Entonces, en esa tesitura, yo no puedo obligar a esta persona a participar en las actividades, en ese tratamiento, sino que voy a cambiar. Ya no se va a hablar ahora del tratamiento técnico progresivo. La readaptación se hablaba del tratamiento, que además estaba orientado a ciertas áreas: psicología, criminología, trabajo social, etcétera, muchas de otras, salud, etcétera. Y ahora lo voy a cambiar. El concepto no será un tratamiento, sino que será un plan de actividades, que consiste en la distribución de las capacidades del centro de reclusión para que la persona privada de libertad pueda hacer uso de esas herramientas. Y le agrega el artículo 18 constitucional, dice: la reinserción social se va a llevar a cabo, o los ejes rectores para que ésta se concrete, son el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, la educación y el deporte. Si te das cuenta, amigo, a partir de este momento ya la norma constitucional le da un sentido mucho más amplio a la pena, al fin de la pena, al sentido que debe tener la imposición de una pena. ¿Cuál es ese sentido? Pues no solamente castigar. Al final de cuentas, yo creo que nunca vamos a negar el hecho de que una persona que está privada de su libertad está siendo castigada. Todos queremos estar en libertad, hacer uso de esa libertad ambulatoria, y el hecho de que alguien sea restringido de esa circunstancia por sí misma es un castigo. Sin embargo, ese castigo, ese aislamiento tiene un propósito, una finalidad, y ya por mandato constitucional, lo dice el artículo 18 y el 20 constitucionales, el fin de la pena es procurar, y del proceso penal, es procurar que la persona no vuelva a delinquir, es decir, evitar la reincidencia. La finalidad entonces de que yo determine que permanezcas privado de tu libertad por 3, 10, 20 o 70 años, que es la pena máxima que contempla el Código Penal en Ciudad de México, es precisamente que al momento en que obtengas esa libertad, tú cuentes con las herramientas necesarias para ajustar tu comportamiento a las reglas sociales. Si hay un factor de carácter psicológico que te llevó a cometer ese delito, pues bueno, aquí están las herramientas que tú puedes utilizar y evitar en un futuro que esté presente esa circunstancia psicológica que te hizo delinquir. Si por el contrario tú delinquiste por una cuestión económica, que desgraciadamente en nuestro país es muy constante, bueno, analizamos entonces por qué se generó esa carencia económica. La primera pregunta que yo haría es: ¿por un tema de falta de educación o por un tema de falta de oportunidad laboral?
Bueno, las oportunidades laborales no llegaron a ti porque tú no habías terminado aún siquiera la primaria, es más, no estás alfabetizado. Eh, por otra parte, la situación implicó que tú empezaras a tener un tipo, quizá empleos informales que no te permiten cubrir tus necesidades y eso te llevó a delinquir. Bueno, entonces las herramientas que te voy a brindar son capacitación para el trabajo e incluso un trabajo para que aprendas a realizar actividades que van a ser útiles en el exterior. Es decir, no tiene ningún sentido que te ponga a picar piedra porque en el exterior no hay trabajos de picar piedra, pero sí hay trabajos para gente que sabe manejar una maquinaria industrial, gente que sabe electricidad, gente que sabe carpintería. Independientemente de ello, además de este oficio que podrías aprender en el centro de reclusión si tú decides hacer uso de él, pues además te puedo brindar educación, te puedo proporcionar una serie de certificaciones como pueden ser secundaria, primaria, incluso el bachillerato con la finalidad de que llegado el momento, si algún empleador te solicita tener un certificado de estudios, acreditar cierto conocimiento, tú ya cuentes con ese conocimiento. Decía hace algún tiempo, y siempre trato de mencionarlo, que por desgracia la reinserción social se ha malinterpretado, no en todos los ámbitos, pero sí creo especialmente en el doctrinario, porque se ha adoptado una postura paternalista mal entendida o un hipergarantismo mal entendido. ¿En qué consiste? En que si bien es cierto, el juez en la sentencia en ningún momento ordena que la persona tenga que presentarse o que tenga que realizar trabajo en el interior del centro de reclusión o que tenga que tomar terapias psicológicas o que tenga que realizar ciertas actividades en concreto, sino únicamente ordenó la pena de prisión, pues la postura doctrinaria dice, en ese sentido, la distribución de capacidades del centro implica que no pueda yo obligar a la persona sentenciada a que participe en esas actividades, de tal manera que el Estado tiene como única finalidad colocar el balón de básquetbol afuera de la estancia del centro de reclusión para que si el sentenciado quiere tomar el balón y jugar con él, lo haga, pero si no lo quiere hacer, debo respetar esa decisión. Tiene que colocar el cuaderno, la pluma y el lápiz para que se alfabetice, pero si él no quiere alfabetizarse, entonces tengo que respetar esa situación y hasta ahí llega mi labor, porque él es un sujeto de derechos y obligaciones y no puedo obligarlo a participar en ellas. Yo me cuestiono esta postura doctrinaria en el sentido de que si eso es correcto, pues no necesito ni siquiera, creo yo, ser jurista, abogado, juez o conocedor de la ley, simplemente con una costumbre que todos tenemos presente. La madre de todos los vicios, sin duda alguna, es la ociosidad. Si una persona ingresa al centro de reclusión y no se le invita, pero de manera constante, permanente, no se le estimula, no se le incentiva a participar en esas actividades, sino por el contrario, en una postura de hipergarantismo, se dice, no voy a tocarte, si tú quieres participar puedes, si no, no debes participar, sobre pretexto de que la sentencia establece una pena de prisión, pero no que actividades deban realizarse, pues me parece que entonces es negar el fin mismo de la reinserción social, porque no podemos olvidar que lo que generó el internamiento es la comisión de un delito y que ese delito tiene factores, es decir, lo generan factores, ya sean exógenos o endógenos, pero independientemente de ello, está presente una serie de situaciones que lo llevan a delinquir. Bueno, en el mejor de los casos, si yo a una persona la ingreso a un centro de reclusión durante 10 años y a 10 años después, en respeto a esos derechos, nunca participó en ninguna actividad, en el mejor de los casos, lo que lo llevó a delinquir está presente todavía. En el peor de los casos, adquirió nuevos conocimientos para delinquir con mayor gravedad o con ilícitos mucho más lesivos para la sociedad. Yo creo que entonces estaría negando el fin de la reinserción social. En efecto, debemos aceptar que la reinserción no puede generar una cuestión de obligar a los sentenciados, pero me parece que sí se les puede estimular, se les puede incentivar para que aquellas áreas en las que necesitan trabajar, pues puedan participar y que entonces el efecto de la pena sea ese. El fin de la pena sea que una persona liberada ya cuente con las herramientas que ya le permitirán desarrollarse, desenvolverse en la sociedad sin ningún contratiempo. Aquel sujeto que ingresó porque no sabía leer o escribir, no podía obtener un empleo, ya sabe leer y escribir, ya tiene la primaria y la secundaria terminadas con un certificado respectivo.
Aquel sujeto que ingresó por un delito de carácter sexual, es decir, que no podía contener ese aspecto en su mente, sino que no respeta el tema de la libertad sexual de otras personas, haya trabajado mediante terapias psicológicas, grupos que apoyen en este sentido en el propio centro de reclusión, eh, y ese trabajo, esa labor, esa educación o esa formación, pues permitan superar aquella cuestión psicológica que lo llevó a delinquir, a no respetar, por ejemplo, a un menor de edad, ¿no? Si yo no trabajo en él, entonces lo que estoy haciendo es básicamente aislarlo de la sociedad y no tiene ningún sentido la pena. Pero por fortuna creo yo que no es una postura universal, sino, insisto, solamente de alguna parte de la doctrina. Mi criterio personal, no como juzgador, sino simplemente como una persona que forma parte de la sociedad y que conoce las molestias de la sociedad, es que la pena, además de regresar el mal, es decir, de castigar esa prevención especial negativa que implica la pena, además de aislarte de la sociedad, hay un propósito, es que cuando tú obtengas tu libertad, esos factores ya no estén presentes y te puedas desarrollar de manera adecuada dentro de la sociedad. Esa sería más o menos el fin de la pena, su evolución, y yo insisto, creo que la Constitución es puntual. El propósito más importante es que no se vuelva a delinquir, y hay que trabajar en eso, mi querido maestro. Muchas gracias, maestro, ¿no? Pues muy puntual tu punto de vista como jurista, maestro, y evidentemente también como juzgador. Te Y bueno, agradezco. maestro, pues en la culminación de la reforma constitucional penal que se dio en el 2008, precisamente había ahí una situación pendiente respecto a las penas que pues, son propias de la autoridad judicial y por lo tanto era innecesario implicar a la judicialización en la materia de sanciones. Maestro, hoy actualmente con estos nuevos, dijéramos, procesos y con todo lo que se ha implementado, ¿qué es y cómo vamos en la ejecución penal en México, maestro? Eh, pues sí, híjole, esa pregunta, sin duda alguna, es compleja. La ejecución penal tuvo un cambio radical, se rompió el paradigma hasta el año 2008, como tú bien ya lo precisaste. La ejecución correspondía básicamente a los poderes ejecutivos, el poder ejecutivo de cada entidad de la República y en el caso de la Federación, mediante órganos que generalmente dependían ya sea de la Secretaría de Gobernación o Gobierno, o bien de la Secretaría de Seguridad Pública de cada entidad. Tenían sistemas penitenciarios con muchos nombres, cada entidad de la República le asigna un nombre en concreto, pero en el caso de la Federación, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social. La ejecución de la sentencia, esa vigilancia, esa vida penitenciaria, en un 100% correspondía a la autoridad penitenciaria. El constituyente permanente, cuando reforma la Constitución, los artículos 18 y 21, en este 2008, hace patente que estas reformas, la judicialización en la etapa de ejecución es urgente por dos grandes flagelos. El primero, la violación sistemática a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y el segundo, por desgracia, los actos de corrupción inherentes a la ejecución de las sentencias. Sucede que las solicitudes de beneficios en ese entonces llamados penitenciarios eran realizadas a los órganos respectivos, me refiero dependientes del Poder Ejecutivo, y eran analizados mediante una determinación pues concreta, muy concreta, no implicaba debate, no implicaba generar conocimiento de más partes procesales, y se resolvía, pues bueno, en forma escrita y muy concreta. Esta situación implicaba que en ocasiones, probablemente, no quiero afirmarlo, pero probablemente había sentenciados que sin merecer acceder a un beneficio, accedían al beneficio por cuestiones económicas, y que sentenciados que en efecto habían participado de manera constante en sus actividades, que mostraban un verdadero proceso de readaptación, pues adoptaban una postura de negárseles el beneficio. ¿Por qué? Por la misma razón, no tenía recurso para hacer la solicitud, recurso económico, y entonces se te negaba el beneficio. Esta situación, sin duda alguna, dio pauta a que la reforma en el artículo 18 y 21
dijera el permanente, el constituyente permanente, tenemos solo 3 años para implementarla, porque esto es mucho más importante, mucho más urgente. Por desgracia, como lo hemos visto en el año 2011, pues se dio un cumplimiento, digamos que parcial, ya sea tanto de los estados de la República como de la Federación. La Federación cumplió, el Poder Judicial cumplió en el sentido de crear órganos jurisdiccionales para que se judicializara esta etapa, hablando de la jurisdicción extendida, pero solo creó 3 órganos jurisdiccionales federales para atender la ejecución de todo el país, situación que evidentemente resultaba insuficiente. Y a nivel legislativo, el Congreso Federal aún siquiera se tomó la molestia de emitir una normativa que diera cumplimiento al nuevo modelo de reinserción social, por lo que los jueces seguían trabajando con la legislación de 1971, la Ley de Normas Mínimas sobre la Adaptación Social de Sentenciados. Es decir, se hacía incompatible el modelo constitucional con el modelo legal. Esta misma situación ocurrió en todos los estados de la República. En la Ciudad de México se cumplió a nivel legislativo con la emisión de una ley, en el caso de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, y con la creación de órganos jurisdiccionales en etapa de ejecución, también con ciertas carencias por cuestiones presupuestales. Con motivo de esto, en el año 2013, si no mal recuerdo, en octubre del 2013, nuevamente se reforma la Constitución Política de nuestro país, en esta ocasión en relación al artículo 73, que habla de las facultades del Congreso de la Unión, y el motivo de esa modificación fue el establecer que, si bien había iniciado el texto constitucional del 18 y 21 en 2011, en realidad no se le había prestado la atención que ameritaba. Muchos estados no tenían jueces, muchos estados no tenían leyes de ejecución, y en ese sentido la Federación se reservó la facultad para legislar en materia de ejecución penal, y determinó que a partir del 16 por la normatividad nacional en materia de ejecución, reservándose, insisto, la facultad, la potestad de emitir una normatividad en materia de ejecución. Es el caso que a partir de que se llega a este plazo constitucional, 16 de junio del año 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el turno vespertino de un día antes, forma electrónica, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y hago énfasis en esto de en el turno vespertino del Diario Oficial y en la versión electrónica, porque prácticamente estaba ya olvidado el tema y alguien por ahí tuvo la fortuna de acordarse de que había un mandato constitucional que cumplir, y por suerte se publica la norma que entra en vigor al día siguiente, con un régimen de transitoriedad muy desafortunado porque atendía a la época de los debates, no a la publicación de la ley. Pero independientemente de ello, a partir de la ley nacional, creo yo, en materia de derechos es una de las leyes más deficientes. Con este comentario me llevaré muchas críticas, probablemente incluso de algunos jueces, pero en comparativa con las leyes de reinserción, con la ley de reinserción del 2011, hay un abismo de diferencia en el avance, en el desarrollo de los derechos. Me parece que la legislación local es muchísimo mejor, muchísimo más completa que la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero bueno, ya no viene al caso ahorita debatir sobre nacional, es la que está en, y establece, me parece que una de las pocas virtudes que podría yo atribuirle a la ley nacional, y que dicho sea de paso es una gran virtud, pero es una de las pocas, es el hecho de que el régimen de internamiento, lo que se maneja como vida penitenciaria, ahora también sea materia de intervención del juez. Sucede que hasta antes de esta entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la judicialización de la etapa de ejecución implicaba únicamente la concesión de beneficios preliberacionales o penitenciarios, la ejecución de las penas, multas, decomisos, suspensión de derechos, reparación del daño, etcétera, pero no implicaba facultades al juez para interferir en las condiciones de internamiento. Bueno, a partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal surge la competencia para los jueces de ejecución respecto de la vida penitenciaria, de tal manera que ahora la persona privada de la libertad, es un concepto que introduce la Ley Nacional, ya tiene un mecanismo jurisdiccional ordinario para combatir los actos del centro de reclusión. Por ejemplo, un tema de un castigo, un correctivo disciplinario, anteriormente era combatido única y exclusivamente a través del juicio de amparo indirecto. Ahora, y ya por mandato de jurisprudencia, los internos deben agotar la petición ante la autoridad penitenciaria
y posteriormente, si les es desfavorable, pueden acudir en vía ordinaria ante un juez de ejecución. Todas esas condiciones de internamiento, si el sentenciado recibe atención médica, si va a ser trasladado, si cuenta con alguna queja en contra de la autoridad penitenciaria, anteriormente no era conocimiento jurisdiccional, a pesar de ya estar vigente el texto constitucional, y a partir de la ley nacional, junio del 2016, ya es competencia de un juez analizar esas condiciones. Esto me parece que es la mayor virtud de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque aunque pueden seguir existiendo, desgraciadamente, actos de corrupción o violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya hay un control judicial sobre ello, y eso implica que se puedan enmendar esas violaciones, que se puedan corregir si es que suceden, y en todo caso vigilar o evitar que se presenten de manera tan constante. Es someramente la ejecución de la pena, amigo, la evolución que ha tenido. Te podría decir que al día de la fecha ya son mucho más patentes, palpables, el interés que tienen todos los órganos que intervienen en la ejecución de las penas, el sistema penitenciario, el Poder Judicial, la Consejería Jurídica, el caso de los defensores, las fiscalías generales, todos muestran mucho mayor interés en esta materia porque se han dado cuenta que el derecho penal sentencia a una persona en procesos de máximo 2 años, pero las consecuencias jurídicas de esa sentencia a veces perduran hasta por 70 años, ¿no? Quizá te puedo estar hablando ahorita que tengo en mis manos una sentencia condenatoria cuya extinción no voy a emitir yo por una cuestión simplemente natural, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dejábamos esas circunstancias al Poder Ejecutivo sin que esto tenga que ver con una crítica, sino simplemente es, tú impones una pena de 70 años, pues vigila que esa pena cumpla con sus propósitos y sus fines? Someramente, amigos, sería esa la temática de la ejecución penal actual. Muchas gracias, maestro. Pues perfecto. O sea, creo que el plano que nos estás poniendo de este sistema penal y bueno, la percepción social que a veces es equivocada de que al parecer no se ha comprendido del todo, incluso dentro del propio sistema. Maestro, para lograr la reinserción social de la que tiene como propósito pues este nuevo sistema o este sistema, dijéramos, pues debe existir un plan de tiempos, tú comentabas espacios para que pues el recluso pueda volverse a reinsertar, perdón, y donde debe imperar pues orden, disciplina, oportunidades, etcétera. ¿Cuáles serían, maestro, los beneficios de los beneficios preliberacionales, maestro? Excelente. Bueno, pues empezaría por decirte que los beneficios preliberacionales también han sido materia de debate sobre si son un derecho o son un premio al comportamiento de las personas privadas de la libertad. Ya por jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los beneficios preliberacionales en forma alguna pueden ser considerados un derecho. Lo que es el derecho, lo que está dado para esa persona es la sentencia condenatoria firme que ordena su restricción de libertad por 10, 15 o 20 años. Ese es el derecho, lo ha dicho la Corte. Lo que es un premio, y así lo hace valer el texto constitucional, no en forma expresa, evidentemente, pero bueno, se infiere, y lo ha dicho la Corte, y reitero, es el beneficio preliberacional. ¿Qué finalidad o qué propósito tiene el beneficio preliberacional? Pues en abono a lo que decía hace unos momentos, es precisamente incentivar que la persona que está privada de la libertad, si bien no es un enfermo y por ende no lo puedo tratar, no lo puedo obligar a hacer cosas porque no está enfermo, sino simplemente se determinó su aislamiento, sí la puedo incentivar, la puedo estimular en que los ejes rectores que te mencionaba hace unos momentos, trabajo, capacitación para el trabajo, salud, educación y deporte, le van a contribuir a ese proceso de reinserción social, es decir, a que él al momento de ser excarcelado haya superado los factores que lo llevaron a delinquir. En esa tesitura, un estímulo que a mí me parece importantísimo para poder acceder a ese proceso de reinserción es el hecho de que se le comente al sentenciado que si bien fue encontrado penalmente responsable, se le impuso una pena de 10 años de prisión, que la respuesta o su libertad no se generará hasta el año 2031, sino que eventualmente, si él demuestra un proceso efectivo
pertinente, adecuado de reinserción social, una participación constante en esas actividades, quizá no sea necesario ir a los 10, sino a los 5 años él ya está en libertad. ¿Por qué? Porque lo que busca la pena, ¿no? Esto está vinculado con la primera pregunta que me realizabas, lo que busca la pena es desaparecer los factores generadores del delito. Si el juez de ejecución analiza a la persona que está haciendo una solicitud, decía 10 años de prisión, tiene 5 años compurgados, pero yo observo que el factor que lo llevó a delinquir, que era, por ejemplo, la falta de capacitación educativa, ha desaparecido porque este sentenciado desde su primer día de pena se sometió a la primaria, certificó secundaria y acaba de certificar el bachillerato, pues sin duda alguna ese factor criminógeno que lo llevó a delinquir ya no está presente. Adicionando, si él además llevó a cabo actividades laborales y además de ello tiene una comisión laboral, pero además toma cursos de capacitación para el trabajo, su comisión laboral es en el área de talleres industriales, en donde se maquila ropa y sabe manejar una maquinaria de carácter industrial, pues sin duda alguna los factores que lo llevaron a delinquir ya no están presentes. Y entonces se hace el replanteamiento. ¿Qué propósito tiene entonces que él compurgue 5 años más privado de su libertad si el factor, el fin de la pena ya se cumplió? Él ya no existen los mismos elementos que lo llevaron a delinquir. Bueno, pues entonces ordenemos su libertad en forma previa. No significa, soy puntual, que la persona quede completamente liberada en el sentido de ya no sujetarlo a ninguna obligación, quedará sujeto a obligaciones, tendrá que estar al tanto del cumplimiento de las mismas durante los mismos 5 años que se le impusieron en la condena, en este caso uno de los beneficios, pero ya en libertad. Entonces, creo yo y me ha pasado en la experiencia profesional, que cuando un sentenciado toma conocimiento de que no tendrá que esperar 12, 14 o 20 años, sino que a la mitad de su condena puede hacerse una revisión sobre la necesidad de que permanezca recluido, pues sin duda alguna es un estímulo, es un incentivo para que él participe activamente. Se le hace notar que los ejes rectores podrán contribuir en su proceso de reinserción, pero además en las solicitudes que lleven a cabo para obtener un beneficio. Entonces, la Corte y su servidor se decantan por la postura de que el beneficio no es un derecho, es decir, no por el hecho de llegar al 50% de la condena se va a conceder el beneficio, hay que acreditar que se ha intentado participar en las actividades, que se ha participado en ellas, máxime que ahora, si a la persona se le niega el acceso a una determinada actividad, pues puede solicitar al juez de ejecución que se le incorpore y el juez podrá revisar esa condición para que no sea un pretexto 4 años después de que no pude participar en el área educativa porque no había matrícula. Ah, bueno, pero me lo hubieses pedido hace 4 años y yo podría haber gestionado o hecho gestiones ante ciertas autoridades para que fueras ingresado a ese nivel educativo. Entonces, hablando de beneficios, pues bueno, anteriormente la ley contemplaba 4, actualmente la ley solo contempla 2, que son la libertad condicionada y la libertad anticipada. Y estos 2 beneficios marcan como tema indispensable el compurgamiento en internamiento para la condicionada del 50% en tratándose de delitos dolosos y del 70% tratándose de delitos dolosos para la libertad anticipada. En este último caso, en delitos culposos, el 50% de la condena. Y por último, te diría que respecto a la libertad condicionada, no hay una temporalidad que la ley establezca como mínima de compurgamiento para pedir el beneficio, por lo que mi postura es que se puede pedir inmediatamente. Sin embargo, insisto, estos 2 mecanismos creo yo que son pilares de un verdadero comienzo de reinserción social. Si una persona tiene un estímulo de libertad más próximo que al que originalmente se le había comunicado, sin duda alguna se va a generar un efecto positivo para que participe en esas actividades. Los beneficios, entonces, creo yo, son la herramienta que dota la ley nacional para generar un proceso de reinserción adecuado. Creo, sin duda, que hace falta hacer una serie de modificaciones a los requisitos, por ejemplo, el desaparecer el tema de la exclusión en cierto tipo de delitos, secuestro, trata y delincuencia organizada,
y de igual manera que solo proceda para personas primodelincuentes, porque al margen de todo, el hablar de la procedencia de este tipo de beneficios solo en primodelincuentes genera primero un efecto bola de nieve, ¿no? Desgraciadamente mucha reincidencia, y en ese sentido las cárceles otra vez empezarán a saturarse, y en segundo sentido, pues es vincularlo a un tema de peligrosidad. El que yo te diga que no puedes acceder a un beneficio porque ya anteriormente cometiste un delito, pues implica que yo te considero peligroso, y como la peligrosidad es una condición de la persona, es decir, que él no va a salir nunca, nunca dejará de ser peligroso, entonces tiene que compurgar siempre sus penas. Eso es muy riesgoso para los entes, los estados democráticos de derecho, ¿no? Entonces yo creo que esa parte en la que deben hacerse ajustes, y espero que ocurra en breve, eh, podría mejorarse. No obstante, al menos se cuentan con las dos herramientas para obtener una forma, en forma previa, la libertad. Cierro el comentario diciéndote que sin duda habrá que cubrir otros requisitos, ¿no? No solo es la temporalidad, sino también el tema de la reparación del daño, la multa y una serie de situaciones que hay que observar y están previstas en la Ley Nacional, los artículos 137 y 141. Básicamente sería ese el planteamiento, maestro Teo. Sí, pues muchas gracias, mi querido maestro. Y bueno, en esta parte que tú comentabas de que el primo delincuente haya de alguna forma cierto beneficio, pero también tienes razón cuando vemos ahora que el crimen organizado pues está yendo precisamente sobre aquellos jóvenes para enrolarlos y meterlos y que sean más fácilmente su liberación, ¿no? Y esto es triste. Claro. Desgraciadamente así es, Así sí. es. Maestro, pues, y también te quería preguntar, ¿un juez de ejecución también tiene relación con esta parte de los traslados? Porque, bueno, hemos visto en diversos medios informativos que por seguridad institucional, para mejorar prácticas administrativas y mantener orden interno de los centros penitenciarios, pues los reclusos evidentemente los trasladan. En esto, su señoría, ¿has tenido ahí, o ustedes tienen en esta parte, o en qué consiste este tipo de situaciones? ¿Se dan con ustedes, maestro? Sí, por supuesto, y también brillante pregunta, creo que son los temas más importantes hoy en día en ejecución. Bien, le comento, maestro, que el tema de los traslados también como competencia jurisdiccional surge a partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto tampoco era conocimiento de los jueces de ejecución desde el 2011, sino hasta el 2016. ¿Por qué surgió esta situación de los traslados con autorización judicial? Bueno, por lo mismo, por las mismas razones, ¿no? Desgraciadamente, en ocasiones, incluso antes existía algo que se llamaba el concepto de los internos carrusel, aquellos que estaban solo unos cuantos meses en un centro de reclusión y después eran llevados a otro centro de reclusión en otra entidad federativa, y pues básicamente no había ningún control más que el administrativo, el que tenía la autoridad penitenciaria. Eh, Esos traslados, en ocasiones, como usted indica, pues podían atender a cuestiones institucionales, de seguridad institucional o del propio reo o de la población penitenciaria, pero en algunos otros, pues no necesariamente era así, sino era por una cuestión nuevamente de acto de corrupción. Sucede que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se da en principio un control jurisdiccional respecto de la materia de los traslados. A partir de la Ley Nacional, el juez va a intervenir de manera directa en todos los casos de traslados. No existe ya ningún caso en donde la autoridad penitenciaria pueda no comunicar a un juez de ejecución la ejecución de un traslado y eventualmente que éste lo autorice o lo deje sin efectos. Para ello, la ley nacional secciona, divide a los traslados en básicamente cuatro. Los primeros son los traslados internacionales, aquellos reos que siendo de otra nacionalidad requieren compurgar la pena en su país de origen, o a reos que estando internos en otro país y son nacionales, me refiero, son mexicanos, buscan cumplir la pena en el centro de reclusión más próximo a su domicilio. En ese sentido, te comparto que el artículo 18 constitucional establece en forma expresa que las personas que estén privadas de la libertad preferentemente deberán compurgar sus penas en los centros más cercanos a su domicilio, y esto precisamente para facilitar el tema de la reinserción social. Es mucho más sencillo para una persona que esté interna hacer llevadero el internamiento si tiene la visita de su familia, las personas que lo estiman, lo aprecian, amigos, amistades, etcétera.
En cambio, en el caso de que él no reciba ningún tipo de visita, pues se complica un poco más a nivel psicológico, creo yo, a nivel de trabajo social, el proceso de reinserción social. Entonces, la Constitución dice, en la medida de lo posible, se habrá de buscar que el internamiento sea en el lugar más próximo al domicilio de las personas privadas de la libertad. La ley nacional establece, en consecuencia, que además de los traslados internacionales, respecto de los traslados nacionales, habrá tres grandes herramientas. El primero es el traslado voluntario, que consiste en que la propia persona sentenciada hace la solicitud a la autoridad penitenciaria y eventualmente al juez de ejecución avalará esa solicitud en el sentido de que compurgue su pena en un centro, reitero, más próximo a su domicilio o donde radica su familia, su señora madre, sus padres, etcétera, con el propósito precisamente de tener ese vínculo, que no desaparezca. Esta situación cobra especial relevancia tratándose de mujeres, en donde existen muchos estudios en los que se pone en evidencia que por desgracia las mujeres sufren un poco más en este aspecto, dado que sus familias tienden a no visitarlas, tienden a no ir a los centros de internamiento. Entonces, bueno, lo que se pretende con esta medida de traslado voluntario es yo interno del centro de la Ciudad de México, mi familia vive en Oaxaca y sin duda alguna el que puedan visitarme implica una serie de gastos que pues no van a poder realizar de manera constante, además de la complicación que es el traslado de 6 o 7 horas. Entonces, le pido, señor juez, que me traslade a Oaxaca. La ley marca que si existe un convenio entre los centros penitenciarios se podrá ejecutar en forma inmediata. En caso de que no, bueno, habrá que buscar el espacio, de la posibilidad de hacer este traslado, ¿no? Los traslados, aún siendo voluntarios y aún siendo procedentes, pues están sujetos a un tema de disponibilidad material de los centros. Si un centro tiene una población de 1,500 internos, pero su capacidad es para 1,000, pues sin duda alguna ya está sobrepoblado y aunque sea un derecho constitucional pedir el traslado a ese centro de reclusión, pues habrá que generar un espacio, una condición idónea, porque eventualmente pues todo interno sabemos genera un gasto, ¿no? Pero bueno, hablando de los traslados nacionales, están los voluntarios. Después tenemos los traslados involuntarios, que son aquellos en los que la autoridad penitenciaria, por las razones que considere, requiere modificar la condición de internamiento de esa persona y llevarlo a algún otro centro de reclusión. Para esto, maestro, existen criterios de inclusión de cada sistema penitenciario. Evidentemente, se busca que el internamiento de la persona sea en un centro de reclusión acorde a esos criterios de inclusión. Los criterios de inclusión toman en consideración varios factores: la edad de la persona privada de la libertad, el delito cometido, la pena que se le impuso, la pena que le resta por cumplir, evidentemente su género, su edad, etcétera. Todos estos factores son relevantes y son tomados en cuenta en los criterios de inclusión. En ese sentido, por ejemplo, si se encuentra una persona privada de libertad, voy a poner un ejemplo quizá un poco burdo, en un reclusorio de carácter preventivo en la Ciudad de México, que tiene una seguridad de mediana a leve y está sentenciado por un delito de cierta consideración, ¿no? Quizá un homicidio calificado, o varios homicidios, etcétera, requerirá de una mayor vigilancia, de un mayor control, de una mayor seguridad. Y en ese sentido, se hacen las solicitudes de traslados involuntarios por parte de la autoridad penitenciaria. Se dice involuntario porque evidentemente la persona sentenciada no quiere que se ejecute el traslado, ¿no? En esa misma temática, no es congruente que conviva una persona que fue sentenciada por un hecho culposo, daño a la propiedad y lesiones culposas, con una persona que está sentenciada por delito de secuestro, por razones meramente lógicas. No pretendería yo justificar doctrinaria ni jurídicamente, simplemente es lógica. El nivel de gravedad de la conducta cometida es completamente diferente y en ese sentido amerita otro tipo de medidas de seguridad. Ocurre lo mismo cuando una persona que está detenida, sentenciada, genera grupos de poder al interior del centro de reclusión, controla ciertas áreas o ciertos grupos de personas privadas de la libertad y se empiezan a generar otro tipo de situaciones como actos de autoridad con relación a otros internos. Y esa situación, pues evidentemente no es viable, no es posible y se solicita el traslado involuntario.
quiero comentarte que para ejecutar este traslado involuntario, primero se tiene que comunicar al juez y el juez tendrá que llevar a cabo un procedimiento para concluir si es o no procedente, si está justificada esa necesidad de traslado. El único supuesto que podríamos decir tiene facultad expresa la autoridad penitenciaria para ejecutarlo de manera inmediata, aunque no por ello sin control judicial, es cuando se presentan tres circunstancias. Existe un riesgo para la seguridad institucional, ¿no? Para el centro de reclusión. El segundo de ellos, cuando existe un riesgo para el propio reo o bien para las personas que están privadas de la libertad en ese centro de reclusión. Y el tercer supuesto también maneja la Ley Nacional de Ejecución Penal. La situación aquí, maestro, se considera, decíamos, traslado voluntario, traslado involuntario y estos últimos supuestos se les conoce como traslados excepcionales, perdón. Los traslados excepcionales o de excepción son aquellos en donde corre un riesgo la seguridad del centro penitenciario, de la propia persona privada de la libertad o de la gente que vive en ese centro de reclusión. Cuando esto ocurre, el centro puede tomar la decisión de ejecutar un traslado con la única condicionante de que a más tardar en 24 horas tiene que comunicarle al juez el traslado ejecutado y los motivos que lo llevaron a ejecutarlo, en el entendido de que la revisión judicial tiene el efecto de que en caso de no ser procedente restituye a la persona en el centro de reclusión en el que se encontraba. O bien, si el juez así lo determina, bueno, pues avalará ese internamiento decretando el mismo en el nuevo centro de reclusión. Sobre el particular, pues hay muchos casos en donde desgraciadamente una persona pertenece a un grupo delictivo, ¿no? Es ingresado a un centro de reclusión en donde hay un número considerable de un grupo rival, por decirlo de manera coloquial, y entonces, pues evidentemente la seguridad de esa persona corre riesgo. También ocurre en el caso de que se trata de una persona que, pues bueno, por sus características peculiares, es un dirigente quizá de grupos delincuenciales, hablando de delincuencia organizada, tiene acceso a ciertos recursos, tanto económicos como personales, incluso de armas, y eventualmente su estancia en un centro que no cumple con las medidas de seguridad que puede generar, por ejemplo, un centro de carácter federal y con un rango de seguridad máximo, aunque en México no existen los de seguridad máxima, solo son de mediana seguridad, pero bueno, lo más alto que tenemos es eso, pues sin duda alguna también eventualmente generaría la posibilidad de realizar ese traslado de carácter excepcional. Por desgracia, he tenido que conocer de algunos casos en donde el sentenciado hace alguna solicitud, pasa algún tiempo, 2 o 3 semanas, y me comunica, en este caso, la autoridad penitenciaria que ejecutó el traslado, dado que en la mañana de ese día el sentenciado amaneció completamente golpeado, ¿no? Presentando lesiones y graves en su integridad, y para evitar que vuelva a generarse un tema así o que incluso trascienda ya incluso a la pérdida de su vida, pues se ejecutó el traslado por la seguridad del propio reo. Bueno, habrá que evaluar esas situaciones y eventualmente el juez conserva esas posibilidades, pero en síntesis, la ley nacional contempla la revisión judicial en traslados internacionales, en traslados nacionales siendo voluntarios, en traslados involuntarios y los supuestos de excepción. En los 3 primeros hay un proceso que se debe de agotar previo a la ejecución del traslado y en el último, el excepcional, se ejecuta el traslado con la condicionante de que en 24 horas el juez califique la validez de este traslado, pudiendo restituir al reo incluso en el centro de ejecución. Me parece que abona considerablemente al respeto a los derechos la vigilancia judicial. Quiero cerrar mi comentario diciéndote que en la propuesta de reforma que está en el Senado de la República, la Ley Nacional de Ejecución Penal, uno de los puntos es que nuevamente el tema de los traslados ya no sea de revisión judicial, sino solo de los centros de reclusión. Habrá que esperar si procede o permanece en los términos en que te acabo de comentar, maestro. Oh, pues muy, muy importante, interesante, a ver qué hacen nuestros legislativos en ese sentido.
Pues Así es. maestro, en la reforma del 2008, evidentemente, pues que es manifiesto y quedó claro el que prevalezcan los derechos del sentenciado, ¿no? Y evidentemente fue necesario entonces esta figura de juez de ejecución para poder de llevar esta racionalidad dentro de esos centros penitenciarios. ¿Cuáles son, maestro, las otras controversias aparte de esta que nos acaba de comentar de internamiento que existen, maestro? ¿Qué otras controversias de internamiento pueden existir, maestro? Sí, por supuesto, maestro. Te comento que decíamos que era una de las grandes virtudes que tiene la ley nacional el permitir que exista control judicial respecto de las condiciones de internamiento. En ese sentido, en particular, en relación a las controversias que surgen con motivo de las condiciones de internamiento, lo ciño ahorita a ese aspecto, pues uno de los más importantes, me parece, es el tema de la salud. En ocasiones, algunos reos presentan malestares o incluso enfermedades que deben ser atendidas, son enfermedades crónicas que deben ser atendidas y que requieren del suministro de cierto medicamento. Bueno, pues esto es una de las grandes virtudes porque a partir de ahora, de la Ley Nacional 2016, el juez puede conocer directamente de una solicitud que lleve a cabo un sentenciado al que no se le ha proporcionado ese medicamento o que tiene una afectación de carácter sanitaria y que requiere de atención médica de cierto nivel. Eventualmente los centros de reclusión deben contar, por ejemplo, con un médico que atienda ese tipo de solicitudes y planteamientos, pero pues como tú sabes, en el nivel médico existen precisamente, están seccionadas hasta las especialidades, de tal manera que habrá casos en los que la persona privada de libertad pues no le sea suficiente recibir un medicamento, sino que incluso amerite la intervención quirúrgica. Y si tomamos en consideración el carácter de urgente de este tema, pues la ley nacional permite que un juez ordene mediante la suspensión de cualquier acto, tanto positivo como negativo de la autoridad penitenciaria, que se brinde la atención médica. Pongo un ejemplo, una persona que padece, se me ocurre, de diabetes y que necesita recibir insulina con cierta periodicidad, no recibe el medicamento por muchas razones. Una de ellas porque no está proscrito por un médico del centro de reclusión, o dos, porque no existe el medicamento, no se cuenta con el recurso para el medicamento, y entonces él hace la solicitud a su familia, al centro de reclusión, para que su familiar compre el medicamento y lo ingrese al centro de reclusión, y en algunos casos el centro niega el acceso sobre pretexto de que eventualmente en el medicamento puede venir otro tipo de sustancia, ¿no? Y esto prestarse pues bueno, a actos de corrupción. Bueno, pues en este caso en particular, la persona privada de libertad puede de manera inmediata solicitar al juez no solo analizar la controversia, es decir, si se debe o no permitir el ingreso del medicamento de ahí en adelante, sino si en este caso el día de hoy tiene que ingresar ese medicamento. A través de la suspensión que permite la ley nacional, el juez de ejecución no va a entrar en un análisis, va a entrar en un análisis sobre si procede o no que el familiar otorgue medicamento al sentenciado y que se permita el ingreso por parte del centro de reclusión. Pero eso sin duda va a tardar un poco de tiempo, ¿no? Probablemente 2 o 3 semanas. Quizá en ese tiempo la persona privada de libertad desgraciadamente condiciona incluso su vida. Bueno, ¿qué dice la ley nacional? En ese caso te faculto para que tú concedas suspensión. Es un símil de lo que es el juicio de amparo indirecto. Concedas la suspensión contra los actos del centro de reclusión y eventualmente el efecto en este caso sería ordenarle al centro de reclusión que permita con receta médica y con la compra formal en una farmacéutica y la nota respectiva, el ingreso del medicamento para que se le suministre a la persona sentenciada por conducto del médico del centro de reclusión, y subsiste el debate, ¿no? Si en el fondo sobre si en las subsecuentes administraciones será necesario que el familiar ingrese el medicamento o no será necesario, o será la autoridad que tenga que garantizar, pero por pronto se han tomado medidas para garantizar que la persona privada de esa libertad no llegue incluso a perder la vida, ¿no? Esto es un ejemplo de la condición de internamiento. Otro de ellos podría ser el tema de los correctivos disciplinarios. Antes se imponía un correctivo disciplinario, una persona era dejada en aislamiento por 2 semanas y sin que nadie tuviera contacto con ella, únicamente su alimento y ya. Bueno, pues ahora si una persona es castigada
puede impugnar el castigo, en principio ante el tribunal de ejecución, ante el juez de ejecución. El juez de ejecución valorará si existe la razón para imponer la corrección disciplinaria, es decir, si hay una falta al reglamento institucional. Después, si se acredita esto, si es proporcional, si es razonable la medida impuesta con la falta que se llevó a cabo. Y tercero, eventualmente incluso modificar esa medida, ¿no? Si la persona se le suspende la visita durante 2 meses, pues bueno, quizá el juez analizará y dirá que basta con que en 2 ocasiones de visita no reciba visita como castigo, que le parece más razonable, más proporcional, y las subsecuentes visitas las podrá realizar. En general, hay muchas posibilidades, muchos supuestos de solicitudes que las personas privadas de libertad pueden plantear. Te he ejemplificado el tema de la salud, el tema de los correctivos disciplinarios, el tema mismo de los traslados, es una condición de internamiento sujeta a revisión, y todo esto creo yo que sí es importante que se difunda, tanto con las personas privadas de la libertad como con su familia, porque por desgracia en ocasiones las personas no conocen que tienen este mecanismo de control jurisdiccional de acceso inmediato y por ende no plantean las solicitudes. Bueno, pues sin duda creo que es un tema en el que tenemos que trabajar de manera conjunta el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el sistema penitenciario en la difusión de los derechos que deben tener las personas y que deben conocer. Yo por lo pronto, en las audiencias que tengo el agrado de presidir, sin duda alguna le hago notar cuáles son esos derechos para que el sentenciado, la persona privada, tenga presente que ahí hay un control, hay una posibilidad de revisión ante el Poder Judicial de este tipo de comportamientos y abonar en la medida de lo posible a que desaparezca tanto corrupción como violación a los derechos humanos de las personas. Maestro, pues esa es la respuesta que te otorgo. Pues mi querido maestro Marco Antonio Rueda Vergara, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición y sobre todo todos estos conocimientos que nos has compartido de tu experiencia práctica y de tu vida como jurista. Y bueno, pues le damos gracias también a todas las personas que el día de hoy nos han acompañado y los invitamos para que nuevamente nos acompañes, maestro, y nos acompañen a un nuevo conversatorio aquí con los posgraduados. Muchas gracias a todos, un gusto, maestro, estoy a tus órdenes y ojalá que sea de utilidad la información. Que tengan buena tarde. Buenas tardes.